Muy buenos días. No sé si decir buenos días o buenas tardes. Les pido disculpas por la demora inicial, por estos minutos que demoramos en salir al aire. Estábamos acomodándonos, bueno, me tengo que acomodar un poquito antes. Vamos a comenzar esta mañana con oración. Estamos acá con un puñadito de hermanos. Ponemos un poquito más, vamos a bajar un poquito nuestra música de fondo. Vamos a comenzar en oración. Quien desea hacerlo, por favor, hágalo. Con libertad. Hoy no voy a preguntar quién va a orar. Con libertad, el que desea hacerlo, hágalo, por favor. Padre, te damos gracias en este día porque estamos acá, seguimos interesados, queremos saber, queremos conocer cada día más de ti. Queremos que tu persona se manifieste a través de nosotros. Ese es el anhelo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero queremos hacerlo con total conocimiento, con el 100% de nuestro conocimiento. No importa si es poco o mucho esto, pero queremos hacerlo sinceramente. Gracias te doy porque podemos transformar nuestras vidas, podemos hablarles a otras personas y explicarles cómo es realmente la situación del Evangelio, que no son tan solamente palabras bonitas y frases bien armadas, sino que es mucho, mucho más que esto. Y eso es lo agradable, lo bueno de todo esto. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Papito, gracias, Señor. Nuestro espíritu está abierto, nuestra mente alineada con vos, Señor, para que vos nos estés hablando, nos estés conduciendo hacia la persona de Cristo, su gobierno sobre nuestra vida, papá. Nosotros lo rendimos todo esta mañana en una actitud de adoración hacia tu persona. Cristo, has cautivado, Señor, has tomado completamente nuestro corazón, lo has tomado por tu amor, Señor, lo has tomado por tu amor y nosotros respondemos esta mañana a ese amor para nosotros fuera de medida, Señor, fuera de medida, desmedido, Señor, desmedido. Ayúdanos a atesorar, Padre, para nosotros a valorar ese amor y actuar en respuesta, en consecuencia, Señor, a movilizarnos en función de aquel amor que llena el universo entero, Señor. Gracias, Padre. Llena nuestra vida también. Nosotros declaramos que las fuentes de nuestro espíritu están abiertas, Señor, para que tu río de vida inunde todo nuestro ser, toda nuestra alma. Señor, que el conocimiento tuyo fluya como fluye tu vida a través nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo estar una mañana más compartiendo. Ya hay algunos que se están conectando con nosotros. Creo que veo a Gaby Gonza por ahí, a Manuel Petroni, los bendigo. Buenos días. Qué lindo compartir con ustedes, decía, esta mañana de estudio de la palabra de Dios. Vamos a repasar un poquito, como hacemos cada clase, estos primeros minutitos, acerca de la carta a los hebreos. ¿Quién me puede decir? No vamos con las preguntas básicas, decimos una carta de exhortación, decimos que es una carta dirigida al pueblo hebreo, si bien una característica de la carta es que en ningún lugar dice que está dirigida al pueblo hebreo. Sin embargo, por los contenidos de la carta, evidentemente está dirigida a los judíos, ¿sí? Es una carta que muestra la superioridad de Cristo sobre toda la liturgia hebrea. Cristo es superior al templo o al tabernáculo, Cristo es superior a los sacrificios levíticos y Cristo es superior al sacerdocio del antiguo pacto, ¿sí?
Y esto lo vimos muy bien la semana pasada cuando llegamos, por ejemplo, al verso 14 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos, donde dice que por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, ¿sí? Por una sola ofrenda, la ofrenda del Cordero de Dios, de Cristo, hizo perfectos a los santificados. Ahora, la pregunta esta mañana para los hermanos que están acá en la clase, en el aula ICB, es: ¿qué les ha llamado más la atención de la carta a los Hebreos? ¿Qué lección hemos podido sacar para nosotros? ¿Sí? ¿Alguien? Y a mí la palabra esa, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Esa palabra fue clave. Es 4:16 creo, una Sí. cosa así. Acerquémonos pues Sí, confiadamente. Confiadamente al trono de la gracia. Qué bueno, Sí. qué bueno, qué bueno. La verdad que Confianza en él. Diga, hay un trono en mi interior. Hay un hay trono otro interior. Ese trono de gobierno merece el mayor de los respetos, de la sumisión, ¿sí? De la rendición absoluta. Ese trono está ocupado por el Rey amoroso, es un trono de gracia. ¿A dónde voy a ir? No puedo ir a otro lado para el oportuno socorro que a ese trono de gracia. Excelente, Max. ¿Alguien más? La profundidad que tiene Hebreos, la profundidad, o sea, el conocimiento, la claridad, no sé, es como poner un poco, no sé cuántos voltios para Sí. poder ver. Mucha luz. Muchas veces. Mucha luz, extraordinario. Y sobre todo cuando en lugar de arrancarlo de la historia y ponerlo para que nos alumbren las palabras directamente, lo pasamos por ese filtro de la historia y entendemos para qué fue escrito. Entonces sí podemos arribar a conclusiones certeras. Explico algo. Si nosotros tomáramos el pasaje que vamos a estudiar hoy, que es la segunda mitad del capítulo 10, ¿sí? Desde el verso 26 hasta el final, y lo leeríamos arrancado de Hebreos, digamos, arrancado de su contexto, sin analizarlo a la luz de la historia, pudiéramos llegar a conclusiones muy equivocadas. Expresiones como horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿sí? Expresiones como no queda más sacrificio por el pecado, nos hacen pensar de que el autor a los Hebreos puede estar diciendo, de que el apóstol Pablo puede estar contradiciendo sus otros escritos, hablando de una pérdida, una posible pérdida de salvación, cuando en realidad, si lo ponemos a la luz de la historia, se lo está hablando al pueblo hebreo para que ellos no rechacen la gracia que se les está ofreciendo en Jesucristo, que no continúen aferrados a cosas que van a ser removidas para siempre. Cuando dice que las cosas que envejecen están puestas para ser prontas a desaparecer, pues todavía no habían desaparecido. Cristo ya había muerto, ya había resucitado, ya hacía casi 40 años, no 40 años, casi 40 años, estaban prontas a desaparecer, no habían aún desaparecido, ¿sí? Bueno, esto es lo que vamos a ver esta noche, ¿cuándo desaparecen? Y el apóstol Pablo prepara al pueblo hebreo, de quien él escribe en Romanos capítulo 9, diciendo: yo mismo desearía ser tomado como anatema, maldito. Él sabe bien de lo que está hablando. No es que a la ligera dice. Yo mismo hubiera deseado ser tomado como anatema con tal de que entre el pueblo hebreo. ¿Sí? Pero evidentemente el plan de Dios para el pueblo hebreo tiene fecha de vencimiento. Por supuesto que Dios deja abierta una ventana de remanente. ¿Cuál es la ventana de remanente que deja abierta? Cuando él explica, cuando el mismo apóstol Pablo explica en Efesios capítulo 2,
diciendo que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y que al nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, capítulo 4, al nuevo hombre se arriba siendo hebreo o siendo gentil, ¿sí?, de la misma manera, por medio de la fe. Entonces ahí abre una puerta para que un remanente del pueblo hebreo entre al nuevo programa de Dios, que es la iglesia. De hecho, en los primeros años de la iglesia, producto de que los apóstoles solo estaban predicando en un ambiente judío, digamos, hebreo, la mayoría de las personas en la nueva iglesia, ¿sí?, eran de nacionalidad hebrea, ¿sí? Después eso se equipara. Y después de la destrucción de Jerusalén, hecho futuro para el autor a los hebreos, ¿sí?, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, recuerden que citamos que podemos fechar la carta en el año 66, posiblemente, ¿sí?, 65 de esta era, ¿sí?, 65 después de la muerte de Cristo, ¿no? Entonces, el hecho de la destrucción de Jerusalén era todavía futuro. Entonces, esas cosas todavía iban a ser removidas. Y no en un tiempo lejano, distante, sino un poco más. Están prontas a ser removidas, ¿sí? Prontas. Pronto. Como Apocalipsis, ¿cómo termina? ¿Cómo termina Apocalipsis? Pronto. He aquí, vengo en breve. Breve, pronto. No son 2000 años. Ya vamos a estudiar después Apocalipsis. Ya vamos a estudiar después Apocalipsis. O sea, creo que lo que estudiaremos después, y ya lo anuncio, ya queda grabado, falta poquito, pero creo que lo que estudiaremos después de estudiar la carta a los hebreos va a ser el libro de Apocalipsis. ¿Sí? O sea que cuando la palabra dice que habrá un remanente continuamente, o sea, no a veces se está refiriendo a la posibilidad cierta. Por ejemplo, hoy hay judíos mesiánicos. Totalmente, totalmente. Siempre estará la puerta abierta. No es que Dios cerró y listo. Siempre estará la puerta abierta para todas las naciones de la tierra. Siempre, siempre. Aún en medio de la más grande de la apostasía. Imaginémonos en la historia. La historia de Noé. Siempre un remanente. 8, aunque fueran muy pocos, sobre millones y millones. 8. Siempre habrá un remanente. Como en la historia de Sodoma y Gomorra. Y si hubiera 5 justos, dijo Abraham en su oración intercesora. Y no había 5, había menos todavía. Estaba Lot, sus hijas, y la mujer quedó en el camino. Son 4, quedó en el camino. Aún habiendo 3, siempre hubo un remanente. Y siempre habrá un remanente. ¿Ok? Dice que la adoración al Cordero de Dios es de todo pueblo, lengua y nación. Todo pueblo, lengua y nación. Muy bien. Hebreos. Hoy llego y miro, no se ve en internet, pero tengo en el lugar donde hacemos la clase, en el aula ICB, un ventilador ahí que dice no enchufar, vibra. Levanto la cabeza así, dice no enchufar, vibra. ¿Por qué? Porque se ve que se doblaron las paletas de ese ventilador. Alguien metió la pata ahí y hace una cosa, un movimiento porque están dobladas las paletas. Es como que tiene una excitación en el movimiento. Y recuerdo
Recuerdo la semana pasada, cuando dice que no dejando de congregarnos, y el texto anterior, en el verso 25, en el verso 24, dice para estimularnos al amor. Y la expresión estimularnos, la palabra griega ahí dijimos paroxismo, que significa la exacerbación del amor. Es como que de pronto empezamos a vibrar en una frecuencia determinada, ¿sí?, que permite la manifestación del amor. El amor como la principal evidencia de la presencia y persona de Dios operando en nuestra vida. Vos querés saber si Dios está operando en vos. Bueno, ¿cuánto lugar tiene el amor de Dios para con tus hermanos? Es como, diga coherencia. Coherencia. Necesitamos coherencia. Diga intuición. La intuición es la lectura de las cosas que a simplemente no se ven. No es una radiografía con la naturaleza del espíritu. Eso es algún tipo de discernimiento espiritual. Pero la intuición, básicamente, es la lectura de cosas que a simple vista no observamos. Cuando alguien está hablando y su tono de voz nos dice cuando alguien está hablando y mira hacia un lugar determinado, sabiendo que esas características son de la persona que está faltando a la verdad. Cuando alguien tiene una actitud, su cuerpo comunica otra cosa que lo que dicen sus labios. Su lenguaje corporal no condice con. Nuestro cerebro detecta eso como incoherencia y nos pone en alerta. El ser humano está dotado desde su creación para detectar la incoherencia. Mi hermano, si hay algo que ha arrojado en descrédito a la iglesia nominal, ¿sí?, a lo que se dice iglesia, pero que no funciona bajo los amplios principios de la Escritura, es la incoherencia. Es decir una cosa y hacer otra. Es como Jesús confrontando a los fariseos de su tiempo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos dicen, háganlo, mas no hagan como ellos hacen. Todo lo que ellos dicen, díganlo, no hagan lo que ellos dicen que hagan. Entonces, ¿qué es eso? Incoherencia. En el capítulo 12 de Lucas le dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Incoherencia. Cuando nosotros no practicamos el amor, no se nos ve a Cristo. ¿Qué lee el mundo? Incoherencia. ¿Qué lee el mundo que no conoce, no ha despertado a la vida espiritual en nosotros? Incoherencia. Por lo tanto, distancia, rechazo es lo que recibimos. Cae en descrédito la obra de Cristo por nuestra irresponsabilidad, ¿sí?, por nuestra mala conducta, por nuestro desgobierno, digamos, no ponernos bajo la autoridad de Cristo y sus principios. Incoherencia. Pero, ¿qué pasa si el amor fluye? Cambia la perspectiva. A este lo voy a escuchar. La gente no está buscando gente perfectamente ordenada. ¿Sabe qué está buscando? Gente sincera. Eso es lo que está buscando. El que se muestra en ese nivel de impecabilidad, de santo de museo, digo yo, permítame, algo
guarda. ¿Sí? Pero el que se ve transparente, dijo alguien, me podés mirar el alma mirándome en los ojos. El que se muestra abierto, la gente está buscando sinceridad. Después tenés a los religiosos legalistas, ¿viste? Después tenés a los competidores por los méritos. ¿Mérito de qué? ¿Quién es el hombre que tiene algo que no le haya sido dado? Entonces, después está toda esa miseria humana. Pero la miseria humana es la que nos separa de la gente. La gente busca sinceridad. Entonces, sé transparente, aun cuando caigas. Che, tal cosa. Sí. Che, hiciste mal en esto. A ver, ¿en qué? Repásalo. Y si es sí, es sí. Si es no, no. Tampoco la hipocresía. Ay, te pido perdón por si te ofendí. Blanquita, si dije algo que pudiera verte, yo no estoy reconociendo nada. ¿Se entiende? Eso de piripipí, ¿para qué? Innecesario. Pero lo que hemos actuado mal. Diga, seamos sinceros. Nuestro amor sea sin fingimiento. Porque fuimos llamados al paroxismo. Recuerden, esa palabra significa en castellano lo mismo que en griego. Es una palabra griega en realidad, que significa la exacerbación de nuestras emociones al punto máximo. Pero acá no habla de emociones negativas como la ira, acá habla del amor. O sea, animémonos a vivir francamente en una apertura del amor. ¿Sabes la cantidad de veces hubo gente que se acercó a mi vida, llevó lo que quiso y está bien? Está bien, porque para eso Dios constituye a ciertos hombres y a ciertas mujeres como fuentes, para que la gente saque lo que tiene que sacar. ¿Me entiende? Dios quiera que lo que vos estás sacando de esta fuente sea útil para la edificación del reino y no para nada que tenga que ver con la carne. Y me han dicho por eso, apóstol, usted tiene que ver bien, no sea tan abierto, no sea tan... Todos conocen mi casa, todos saben cómo vivo. No sea tan abierto, ¿no? Porque la Biblia dice que el que abre mucho la puerta busca su destrucción. Hermano, si vos no sabés leer, si vos buscás otra cosa, bueno, acá está. Ahora, si vos buscás la esencia, también está. Quédate con lo mejor. Quédate con lo mejor. Y un día vos vas a ser fuente. Un día vos vas a ser fuente. Lo que no podés tener es una tapa, ¿viste? La fuente es así. Jesús era una fuente. Él dijo, el que quiera venir, venga a mí y beba. Era una fuente. El que quiera. Ah, no, vos no, porque sos una persona media jodida. No, vos no, porque vos hiciste tal cosa. No, vos no. No. Vas a contaminar la fuente. No. El que quiera venir, venga a mí y beba. Diga, sé sincero. Mostrate como sos. ¿Y cómo somos? Buen día, mi hermano. ¿Y cómo somos? En esencia. Como Cristo es. En esencia somos como Cristo es. Y esto es lo maravilloso. No podemos dar otra cosa. Demos lo que Cristo es.
Amén. ¿Estamos listos para entrar en el texto? Hoy sí. Palabra rara. Paroxismo del amor. Qué lindo. Qué linda expresión. Yo moví el texto. Hoy me llevaron la Biblia. Gracias a Dios que hay Biblia por todos lados. Acá. Hoy me llevaron la Biblia. Capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo doy el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hasta el verso 31, la primera parte de nuestra exposición esta mañana. Si lo sacaríamos del contexto, a esto me refiero. Si lo sacaríamos del contexto. A ver, ¿usted conoció al Señor? ¿Tiene un conocimiento de la verdad? Ajá. Entonces, si ahora usted voluntariamente pecara, no quedaría más ofrenda por el pecado. Esa es la lectura que parece que dice Hebreos. Sí. De hecho, muchos arminianos, Literal dice eso. muchos arminianos toman este texto explicado de esta manera y dicen: ¿vieron? La salvación se pierde. Pero no están entendiendo el texto en la luz histórica que tiene. Año 66. En el año 70, el pueblo hebreo a quien está dirigida la carta iba a ser terriblemente juzgado. El apóstol Pablo escribe esta carta exhortándolo, trayéndolo a celos, a arrepentimiento. Muchos años antes. 4 años antes, Claro. por lo menos 4 años antes, 5 tal vez, 5 años antes. ¿Para qué? Para que la nación se vuelva, para quien escuche esto, tome una decisión determinante. Hay una expresión en el texto que dice después: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea, pretenda todavía relacionarse con Dios por medio de la ley de Moisés. Pretenda todavía presentar a Dios su propia justicia, que según Isaías, que según el apóstol Pablo, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Haciendo alusión a que el trapo de inmundicia era la vestimenta del leproso. ¿Sí? La vestimenta del leproso en los tiempos de Jesús, la lepra, era una enfermedad que no tenía tratamiento. De hecho, hasta el siglo pasado no tuvo tratamiento. ¿Sí? Vos te afectabas con ese virus, esa bacteria que te comía la carne y no había manera de pararlo. Entonces, ¿qué se hacía con un leproso? Esto era altamente contagioso. ¿Qué se hacía con un leproso? Se lo sacaba de su comunidad, se lo sacaba de su familia, se lo sacaba. Entonces,
¿Qué pasaba con el leproso? Andaba con una campanita en los tiempos de Jesús diciendo inmundo, 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 inmundo. Ninguna persona se podía siquiera sentar en la silla o en el sitio donde él estuvo sentado, ¿sí? Vivían en cuevas, recluidos, en lugares distantes, en comunidades llamados leprosarios. Esto fue así hasta el siglo pasado. ¿Sí? Qué parecido al COVID. Claro. Ahora, te iba matando lentamente, las partes blandas del cuerpo se caían, algunos no tenían orejas, narices, las partes blandas del cuerpo la bacteria iba comiendo esas partes hasta que causaba la muerte. Terrible enfermedad. El profeta Isaías dice: vuestra justicia, vuestro intento de salvación por motus propio, por mérito personal, por cumplir la ley, son como trapo de inmundicia, como la vestimenta de un leproso. ¿Te pondrías la vestimenta de un leproso? Son como trapo de inmundicia delante de Dios. Y así son nuestras obras de justicia cuando las presentamos para merecer de alguna manera la salvación, que es gratuita. Yo, Señor, hice esto, hice aquello. Yo soy bueno, yo me merezco. Le hablaba así de alguna manera porque no aceptaban la transición que Dios le estaba Totalmente. planteando. Les hablaba así, mirá, ahora con esa idea de que pronto, en años más, sin saber ellos cuándo, nadie sabía cuándo. Cuando le preguntaron a Jesús, Jesús dijo: nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Está? Pero estaba claro y determinado. Estaba claro y determinado. No me meten en esa polémica. Estaba claro y determinado, que hacía alusión a un día de juicio. Tema de toda la escritura, de toda la escritura antigua, aún de las cosas que no se habían escrito, tema del Apocalipsis también. Pero ya vamos a estudiar Apocalipsis, no nos apuremos. Porque si pecáramos voluntariamente, o sea, si abandonáramos este camino, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si abandonáramos este camino para la salvación, si de alguna manera no pudiéramos entrar porque todavía tenemos el ancla de la ley, ¿sí? Todavía estamos pretendiendo cumplir días, rituales, ceremonias, no solo los mandamientos, el decálogo, que es la ley moral, sino hablamos acá, acuérdense qué hizo Jesús con la ley moral. Él dijo así: ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primer y segundo mandamiento. En ellos se cumple toda la ley y los profetas. ¿Qué hizo Jesús? La enfocó, la sintetizó y dijo: el mandamiento nuevo que yo les dejo es el mismo que oyeron desde el principio, es el amor. ¿Sí? En eso se cumple toda la ley y los profetas. Respeto a la ley en los principios morales: el no matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás, ¿sí? El respeto a los principios morales es parte del amor. Es parte del amor, amor a Dios y amor al prójimo. Entonces Jesús hizo eso con la ley, la focalizó, le colocó el espíritu a la ley, la ordenó de alguna manera para que tuviese espíritu aquello. Ahora, si aún así el pueblo hebreo persistía en su propia justicia,
porque nosotros somos el pueblo escogido. Cierto, hasta cierto punto. ¿Sí? Porque nuestros son los pactos, las promesas. Es cierto. Pero Dios abre un camino nuevo que le da sentido a todo aquello. Ahora nosotros tenemos que seguir ese camino, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. O sea, si abandonáramos la senda de Cristo, ¿qué le esperaba al pueblo hebreo? La destrucción. Una horrenda expectación de juicio. Estoy leyendo a Flavio Josefo, Guerra de los Judíos, los últimos libros o tomos en realidad, justamente que habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Un historiador hebreo que es tomado cautivo por Tito, y es utilizado en beneficio del general romano, digamos. Inclusive es el emisario por el cual, cuando Tito sitia la ciudad de Jerusalén en el año 70, lo envía a Josefo a negociar la rendición, porque él entendía la cultura, las autoridades hebreas, ¿sí? Entonces lo envía a Josefo a negociar la rendición. Él escribe en uno de sus libros que él, estando negociando la rendición, veía la calamidad que tenía el pueblo hebreo en la ciudad, que estaba sitiada, nadie podía entrar ni salir. Para el Pesaj, para la Pascua, Tito, el general, permitió que los hebreos que venían a adorar a Jerusalén entraran. Nunca los dejó salir. La ciudad estaba superpoblada. Jerusalén estaba preparada para resistir más de 10 años de asedio. O sea, era una ciudad que tenía 3 niveles de muros. Los romanos hubiera sido muy difícil que la tomen. Pero en los años anteriores hubo una guerra civil entre determinadas facciones. Y una de las medidas que hicieron que en esa guerra civil, esto fue año 68, año 67, fue prenderle fuego a los graneros, de tal manera que destruyeron las obras que le hubieran servido para resistir a los romanos. Entonces no tenían comida. Era como un déjà vu para los hebreos de lo que había pasado en el 586 a.C., cuando Nabucodonosor le puso sitio a Jerusalén y se comían las madres a sus propios hijos muertos. ¿Sí? Flavio Josefo entendió que la nación estaba perdida, que Jerusalén estaba perdido, cuando nuevamente vio a una madre comerse al cadáver de su hijo. ¿Me explico? Lo que habla Jeremías en el libro de Lamentaciones. Dice que, textualmente dice en su libro, textualmente, yo le cuento la historia, no puedo citar textual de memoria, cuento la historia pero lo más ajustado que pueda, que la esposa del sumo sacerdote de aquel momento, un tal Ananía, ¿sí?, que era una princesa en el pueblo, porque imagínense, es la cúspide del poder político religioso de aquel tiempo, mendigaba en la calle para poder comer algo que en otro tiempo ni siquiera los animales hubieran comido.
Ese era el nivel que vivían adentro de la destrucción, adentro de Jerusalén, adentro del sitio. Y aún así no se entregaron. Cuando el general Tito rompe los muros y llega a la y toma control de la primera ciudad, toma a 500 hombres y los crucifica. De estas cosas hablaba Jesús cuando hablaba de guerras y rumores de guerra. Cuando ustedes escuchen de guerra y rumores de guerra, no se vuelvan a Jerusalén, agarren su capote, y salgan corriendo de la ciudad, porque venía el sitio, nadie más iba a poder salir. A eso se refería, no a un evento futuro, a ese juicio. Entonces, si rechazan esto que se les está ofreciendo, si rechazan a Cristo, dice el apóstol Pablo, no queda más sacrificio por los pecados, no va a haber otro. Y verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Saben que no había cristianos en Jerusalén cuando vino el sitio de la ciudad? Número 1, porque los cristianos judíos no se levantaron en armas contra los romanos. Número 2, porque Jesús les había dicho, cuando ustedes vean, entonces huyan. Y no quedaron en la ciudad. ¿Cuánto mayor castigo? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? O sea, Jesús no. El Padre claramente dice, este es el camino. Miren, 3 veces, por 3 testimonios impresionantes, Dios les ofrece el reino a Israel en los tiempos de Jesús. Número 1, el testimonio del Padre a través de Juan el Bautista. El año 30, Juan el Bautista es encarcelado después de 6 meses de predicación en el desierto. El testimonio del Padre. Jesús dijo, este es el Elías que había de venir. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿Por qué? Se acerca. ¿A quién le predicó? A la nación judía. Luego el testimonio del Hijo. 3 años y medio después, el testimonio del Hijo. Hablándole por milagros, señales. Si Moisés había hecho señales, este hombre, Dios absoluto, manifestó su gloria y el poder de Dios como nadie más, como ningún otro antes. ¿Le ofreció a quién? A los judíos. ¿Se acuerdan cuando algún gentil venía a buscar un milagro? O cuando él les decía a los discípulos de él, ¿a dónde tienen que ir? Por camino de publicanos, por caminos de gentiles, y en ciudades de samaritanos, no entréis. Cuando vino la mujer sirofenicia a buscar un milagro, le dice, no es lícito darle el pan de los hijos a los perros. Perrillos usa ahí Don Reina Valera, tradujeron ahí, Casidoro Reina, tradujeron ahí perrillos, pero a los perros. Imagínate. ¿Puedo orar por mí? Porque tengo un problema así. No le puedo dar el pan que es de los hijos a los perros. ¡Ah, amigo!
¿Era literal perros o era una casta social? No, perros. Perros. Los gentiles eran perros para los judíos. ¿Me escuchan? Moisés le dice, no puede haber perros en el santuario. ¿Sí? Entonces Jesús le dice así a la mujer, le dice, pero si aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, en todo Israel no he visto fe como la tuya. Te fue concedido. ¿Por qué? ¿A quién le estaba ofreciendo Jesús el reino? ¿Y cuál era el mensaje? El reino de Dios se acercaba. El mismo. Tercera vez. 3 años y medio después de la muerte de Cristo. Hechos capítulo 7. Esteban, lleno del Espíritu Santo, en un escenario totalmente hebreo, lleno del Espíritu Santo, se levanta en el poder del Espíritu y empieza a hablar a la nación de Israel. Si vos lees el mensaje, totalmente dirigido a la nación de Israel. ¿Y cuál era el mensaje? Arrepiéntanse de todo corazón. Ya habían matado al Cristo, habían matado a Juan el Bautista, el testimonio del Padre. Habían matado a Cristo, el testimonio del Hijo, a Jesús. Ahora mataban a Esteban, el testimonio del Espíritu. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando, alzando los ojos al cielo, mientras era apedreado. No les tengas en cuenta este pecado. El testimonio del Espíritu Santo, rechazado por la nación de Israel. Entonces, ¿qué quedaba? No queda más que una horrenda expectación de juicio. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Acaso creían que podían escapar del juicio de Dios por todas estas cuestiones? Y el juicio de Dios vino. Y el juicio de Dios fue, no será, fue sobre la nación. Y el repudio de Dios sobre la esposa del antiguo pacto fue claro. Vos podés leer Jeremías 2, Jeremías 3 y ver cómo por boca de Jeremías Dios le habla a la nación y les dice, en todo árbol frondoso, bajo todo árbol frondoso y en todo monte alto, pusiste tu cama. ¿Sí? Para tener relaciones con tus amantes. Israel era esposa de quién? De Dios. Entonces, ¿qué es el juicio? El juicio es el repudio de Dios a esa infidelidad de la nación. Ahí le dio carta de divorcio. Claro. Con esa visión después vamos a entrar al libro de Apocalipsis para entender. Y ahora hay una nueva esposa que desciende del cielo ataviada como para su marido. ¿Qué es? La iglesia, la esposa de Cristo. Hay una nueva legalidad espiritual ahora. Todo esto tiene en mente el autor de los Hebreos. Pablo pone todo de sí. Acerca de la autoría de Pablo, digo algo de la carta. Esta semana me encuentro con un argumento histórico a favor, porque muchos sostienen que no puede ser Pablo el que escribe esta carta. En 1935 se encuentra un papiro que es catalogado como P46, ¿sí? Está guardado en la Universidad de Michigan en Estados Unidos.
contiene los escritos del Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Data del año 175 después de Cristo, es uno de los más antiguos que existen. P46. Entre los escritos está toda la carta a los hebreos. ¿Sí? Ya en esa edad temprana de la iglesia se consideraba que el apóstol Pablo era el autor a la carta a los hebreos. ¿Ok? Cierro paréntesis y avanzo. Solo para dejarlo como argumento histórico. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Diga su pueblo. El antiguo pacto llama a Israel su pueblo. Una vez que el juicio cayó, no hacemos bien en llamar a Israel el pueblo de Dios. ¿Por qué? Hoy Israel tiene el mismo estatus que todas las naciones de la tierra. Porque hubo una migración de Dios, del Dios nacional a un Dios internacional. Y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos bajo el espíritu de gracia, no bajo el espíritu de la ley. No bajo el espíritu hebreo. Hoy Dios tiene otra nación que se llama iglesia. Es lo que el apóstol Pedro decía en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que no erais pueblo, mas ahora habéis sido llamados pueblo. Entonces, nosotros somos ahora la nación de Dios. ¿Está? No Israel. Dios tiene una nación en la tierra que es la iglesia, donde Israel tiene ascendiente por el mismo camino que entramos los gentiles. ¿Cuál es? Cristo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Estoy viendo a los hermanos que nos están siguiendo por ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bien, pasamos a la siguiente parte del texto. Verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados. Diga días pasados. Esa historia desde que Jesús muere y resucita en adelante. Los días de la iglesia primitiva. Los días de la iglesia judeo-cristiana. ¿Sí? Los días de la iglesia en Jerusalén. Los días de la constitución apostólica de la iglesia. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Imaginad, los apóstoles predican, gente se convierte. Hechos capítulo 2, 5.000. Hechos capítulo 3, 3.000. Miles de personas en Jerusalén obedecían la fe. Organizaban reuniones en las casas de familia. Todos los días se oraba, todos los días se ministraba la palabra, se partía el pan y se compartía el vino. Y se perseveraba en la oración
y en la doctrina de los apóstoles, Hechos capítulo 2. ¿Sí? Esa era la organización de la iglesia primitiva. Cuando alguien de los judíos se convertía a Cristo, aceptaba la fe de su Mesías, era rechazado por el resto. O se convertían todos en casa, o eran rechazados por el resto. Y cuando eran rechazados, sufrían el despojo de todo. Eran rechazados de la familia. Me imagino conversaciones como esta: nosotros somos hebreos. ¿Cómo vamos a traicionar nuestras costumbres? Nosotros no aceptamos a este Galileo de segunda. ¿Y estos Galileos quiénes se creen que son? Nosotros tenemos nuestro Sanedrín, nuestro sumo sacerdote. Si vos querés seguir perteneciendo a esta familia, tenés que abandonar esas cosas que te metieron en la cabeza. Tengo un compañero en el Instituto Bíblico, tuve un compañero en el Instituto Bíblico hace muchos años, estoy hablando ya 30 años, casi 30 años, que él nació en la ciudad de Belén. Belén no en Brasil, Belén en Israel, en Palestina. Él es palestino de raza. Era misionero islámico. Cuando él se convierte a Cristo, él misionaba en Latinoamérica como un misionero islámico. Cuando él se convierte a Cristo de una manera sobrenatural, Mahmoud era su nombre. Lo cuenta en su familia, y en su familia le mandan una partida de nacimiento sin su apellido. Lo desterraron y lo expulsaron de su familia. Esos eran los tiempos también que se vivía un judaísmo radicalizado. ¿Sí? Por la causa de Cristo eran expulsados del seno familiar las personas. Cuando Jesús les dice: yo no he venido a traer paz sino espada, a esto se refería, a los que por la causa del testimonio y del nombre de Cristo iban a ser marginados, iban a sufrir pérdida. Dice el texto: traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento, gran lucha de padecimiento, grandes pérdidas. Por una parte, ciertamente con vituperios, con difamaciones y tribulaciones, con pruebas, grandes presiones. Fuiste hecho espectáculo, o sea, fuiste exhibido. Acuérdense, miren, el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, ¿a qué iba a Damasco? A bajarle la leña a los cristianos, a los del camino que se congregaban ahí. Judíos que abandonaban la fe judía y que abrazaban la nueva fe del camino de Jesús. Entonces, él mismo en 1 Timoteo capítulo 1 dice: yo era perseguidor de la iglesia. Él mismo hacía negar la fe, los expulsaba, entraba a las casas, los arrastraba a los cristianos y le hacía judíos cristianos. Hasta ese momento esa era la esfera donde se movía la iglesia. Tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Estos padecimientos que estamos sufriendo los sufre fulano, mengano, sultano, no es que solo yo lo estoy pasando. Porque de los presos también os compadeciste. La comunidad operaba de manera ordenada. Fulano está preso, hagamos oración. ¿Qué pasó con Pedro? Hagamos oración. Fulano
Su familia está en gran necesidad, ayudémoslo. Nadie tenía carencia por la respuesta de la iglesia. No había ningún necesitado entre ellos. Ayudemos. Gente como Bernabé, el hijo de consolación, vendía su heredad, traía y con ese dinero se apoyaba a los hermanos que padecían en Judea. Entonces dice, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Si lo tengo que perder, si pierdo mi casa por la causa de Cristo, si pierdo mi trabajo, si pierdo mi negocio, si pierdo mi oficio por la causa de Cristo, con gozo lo hago. Imagínate hoy. Ahora el autor a los hebreos le está diciendo, acuérdense de los días pasados, donde con éxito ustedes superaron esa tremenda batalla, que no sea en vano, no queden aferrados a la ley ahora es donde hay que definirse, suelten la ceremonia, los rituales, porque Dios va a juzgar a la nación. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito. ¿Cuánto? Encima nos le dice, bueno, falta mucho, ni 2000 años, ni nada. Aún un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. ¿Cuánto? Nación de Israel, pueblo hebreo, los amo, yo soy uno de ustedes. Aún un poquito. En otra carta Pablo decía, nosotros los que habremos quedado hasta la venida de nuestro Salvador. Aún un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Mateo capítulo 24, la triple pregunta de los discípulos. En el 23, verso 38. Después de que se cansó de decirle hipócritas, hijos del infierno, de todo, a los fariseos. Ya se había descargado. Llega al verso 38 y le dice, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué es vuestra casa? El templo, el centro de la adoración de Israel. Entonces ahí sale caminando. Imagínense la escena. Jesús todavía hervía por dentro. Y sube en el Monte de los Olivos. Y desde el Monte de los Olivos, los 12, viste que siempre en otra sintonía los muchachos, como nosotros. Los 12 le dicen, oh, mirá Jesús, mirá allá, del otro lado. Desde el Monte de los Olivos, desde arriba, mirando el templo de Jerusalén y los edificios del templo. Mirá los edificios. Jesús los mira y le dice, muchacho, no quedará piedra sobre piedra de todo esto. No va a quedar piedra sobre piedra de todo esto. Señor, 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Vamos a leerlo. No quiero. Mateo 24. Si no, solo lo parafraseo y. ¿Cuándo serán estas cosas? Verso 3. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo? Las 3 cosas juntas. ¿Cuándo van a ser estas cosas? El Padre sabe en su sola potestad. Y la dejamos ahí. Ni el día, ni la hora, ni nada.
Le vuelven a preguntar después, pero ahora era el Cristo resurrecto. En Hechos capítulo 1, le vuelven a preguntar, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Muchacho, ni el día ni la hora. Nadie sabe. Pero en Mateo 24 le dice, cuando ustedes escuchen rumores de guerras y rumores de guerra, no desciendan a buscar nada, huyan, corran, huyan a los montes. Entonces, de la higuera aprender la señal. O sea, que cuando está listo para dar su fruto, es porque entonces viene y del relámpago. Así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Bien. 3 preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo? ¿El fin de qué siglo? ¿Qué fin? Cuando Jesús dice, este evangelio del reino, creo que es verso 14. Vamos a leerlo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿En dónde? Todo el mundo. En todo el mundo. Para testimonio de todas las naciones. Ya no a la nación hebrea, sino a todo el mundo y a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. A ver. ¿Qué fin? El fin del mundo, dice uno. No. El fin de la era hebrea. Ella le hablaba que no tenían más exclusividad. Claro. Predicarle el evangelio del reino a todas las naciones. ¿Qué había dicho él? Muchacho, a las naciones no, solo a los hebreos. ¿Y ahora qué le está diciendo? Todas las naciones. Así que no están solo ahora. Predicarle el evangelio del reino a todas las naciones. Entonces el fin. ¿Qué fin? El fin del mundo, dicen los escatológicos. No. El fin de la era hebrea. Ese fin de la era hebrea ya sucedió. Esa era la venida del gran día de su ira. El día del Señor para la nación hebrea. De que profetizaron todos los profetas acerca del gran día de la ira de Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Ageo, Sofonías, Zacarías, Daniel. Todos los profetas profetizaron sobre el gran día de la ira, el día del Señor, o en el Antiguo Testamento como dice, el día de Jehová. Sucede en el momento de el juicio de la nación a Israel. De ahí en adelante, Cristo está en la tierra. ¿Cómo es que está en la tierra? En la iglesia, su cuerpo. El cuerpo de Cristo está presente en la tierra. O la iglesia no es su cuerpo. El Espíritu de Cristo opera en la tierra. Y hay vigente una nueva creación. Es espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación de Dios. El nuevo hombre es el ciudadano de esa nueva creación. ¿Cuál es el nuevo hombre? El Cristo presente en nosotros. El cambio no era físico material, el cambio era espiritual. Definitivo, cuando dice aquí yo hago nueva todas las cosas. Y cuando dice hecho está, en Apocalipsis 21:5, hecho está. A esto se refiere. Está terminada la obra.
¿sí? Hay un nuevo cielo y una nueva tierra, porque las condiciones espirituales cambiaron. El diablo no tiene autoridad ni poder a no ser que se lo demos nosotros. El pecado como entidad jurídica ya fue juzgado. No es que no hay, ahora queda. Entonces, y todo lo que vos observás en la Escritura, en Mateo 24, fue lo que sucedió en ese momento. Por ejemplo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Eso me gustaría. ¿Qué te gustaría? ¿Que lo expliques? Sí. Bien. Lo tengo tanto allá como acá con signo de pregunta. Bueno, lo vamos a explicar mejor en otra oportunidad, pero ahora yo te hago una síntesis, un resumen. La abominación desoladora era la adoración en el lugar santísimo de la imagen del anticristo. Flavio Josefo escribe que se me fue el nombre del procurador romano, Gesio Floro, en el año 66 exprimió a los judíos de Jerusalén con los impuestos, los aborrecía y los despreciaba con un profundo sentimiento antisemita. Era el procurador de Judea, ¿sí? El emperador era Nerón. Dice que hizo poner en el lugar de las ofrendas del holocausto, afuera en el patio, hizo poner un busto de Nerón. Y todos los días el sumo sacerdote Ananías tenía que sacrificar en nombre de Nerón animales. Eso lo había hecho otro personaje anterior, del que Daniel profetiza. Se llamó Antíoco Epífanes, el líder de los Seleucias, que era el imperio de Alejandro. Se divide en 4 reinos, también como dice la profecía de Daniel. El que tenía asiento en Siria, desde Siria, eran los Seleucias. Antíoco Epífanes era otro hombre en la Biblia llamado el Cuerno Pequeño. Era otro hombre que encarnó de alguna manera el espíritu del anticristo, persiguiendo al pueblo hebreo y presentando sacrificios de animales inmundos en el templo, profanando el templo. Entonces la abominación desoladora era lo que profanara el sistema ritual. ¿Me explico? Entonces, cuando dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué no había cristianos en el juicio a Jerusalén? Porque cuando Gesio Floro pone el busto de Nerón y hace sacrificar animales en nombre de Nerón, el anticristo, según Apocalipsis, después lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis, los cristianos que estaban huyeron de la ciudad. ¿Qué venía? La guerra con los romanos, ¿sí? La última guerra de los judíos. Bueno, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el... ¿Por qué en la azotea? Porque las azoteas de la vieja Jerusalén estaban todas intercomunicadas. Se corría por encima de las azoteas, ¿sí? Las calles internas eran un laberinto, eran angostas y un laberinto. Entonces por arriba de las azoteas se podía correr mejor. Hasta las instrucciones. Pero es milimétrico esto. El cumplimiento de esto es milimétrico. Hoy no podría ser así. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la capa. ¿Por qué? Porque venían el ejército romano. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo,
porque habrá entonces gran tribulación como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Termina el sitio de Jerusalén. El número que Flavio Josefo da de muertos es 1.160.000 muertos. El número de esclavos es 250.000 personas esclavizadas por los romanos después del sitio. Entonces imagínense lo que pasó en esa ciudad para que Jerusalén nunca más fue Jerusalén, solo el sitio ahí. Tenías que tener una mente militar. Es que eran los tiempos que se vivían. Aún así Jesús fue siempre claro. Los míos no van a agarrar la espada para... Y ese era uno de los enojos de los judíos ortodoxos con los cristianos. Porque los cristianos no se unían a la lucha contra los romanos. No me había prestado atención. Ya había armamentistas en aquel momento. De hecho, estuve leyendo mucho de historia, pero por eso tanto dato, pero te digo, Miguel, los judíos vencen en las primeras luchas contra los romanos, vencen. Cuando Gesio Floro produce la abominación desoladora, llega un momento que el sumo sacerdote decide interrumpir el sacrificio en nombre de Nerón. ¿Sí? Ahí la ciudad se rebela. Hay por lo menos 4 facciones diferentes de judíos que quieren la liberación. Uno de los más conocidos son los celotes, ya desde el tiempo de Jesús, ya existían. Se levantan en armas, igual en Galilea, un líder revolucionario, Juan de Giscala, así era el nombre. Giscala era una aldea de Galilea, ¿sí? Se levanta en armas también contra los romanos, y el gobernador de Siria, que no recuerdo ahora el nombre, porque en Siria había una legión romana, ¿sí? Fulminata era el nombre de la legión, viene desde Damasco, ¿sí? Conquista, apaga la sedición en Galilea y llega hasta Jerusalén y le pone sitio, 20.000 soldados romanos. Los judíos los vencen a los romanos, ¿sí? Se me va el nombre, Simón Bar... Ya me voy a acordar. Simón Bar y un nombre más. Vence a los romanos, le causa 6.000 muertos. Eran bravísimos los judíos. Toman gran parte del arsenal de la legión y los legionarios tienen que volver derrotados a Siria. Recién ahí el emperador Nerón toma el asunto. ¿Cómo una legión romana va a ser vencida? Toma al asunto y le da 4 legiones a un noble de Roma, y le da poder sobre toda la zona de Oriente y lo manda. Ese noble, se llamaba Vespasiano, es el que lo va a suceder en el trono a Nerón. ¿Sí? Vespasiano aplasta a los judíos. ¿Sí? Aplasta a los judíos. Pero no puede tomar Jerusalén, porque en el año 68 muere Nerón. Entonces, ¿qué pasa? Le doy datos de la historia porque esto encaja perfectamente con la... Tiene que irse a Alejandría, en el norte de Egipto. Ahí todos los poderosos del Imperio Romano de Oriente lo apoyan junto con las legiones romanas
para que el que suceda al trono a Nerón no sea ningún familiar de Nerón, sino sea Vespasiano. O sea, a partir de ahí Vespasiano es el emperador, año 68. Ahí es como que se enfría un poco el conflicto, ¿sí? Se retira un poco de la escena política Jerusalén, y ahí nombra a Tito Vespasiano. ¿Quién era Tito? Su hijo mayor. Ahí nombra a Tito, le entrega de nuevo las 4 legiones que Nerón le había dado a Vespasiano, y con esas 4 legiones los destruye a los judíos de manera definitiva. ¿Sí? Esos son los datos de la historia. En el año 70 destruye Jerusalén, los judíos se refugian en Masada, ¿sí? Una fortaleza romana que fue conquistada por los judíos, y en el año 73 termina de reconquistar Judea cuando cae Masada, ¿no? Dato de la historia también. Todo esto encaja perfectamente con la profecía bíblica. En ese contexto, unos años antes de que esto comience, unos momentos antes de que esto comience, la carta a los Hebreos. Terminamos con Hebreos, ahí vamos. Hebreos capítulo 10, de nuevo. O sea que Hebreo no fue escrito en un contexto de paz, de tranquilidad, sino de Mucho cambio mundial. mucho. Entonces, y es casi un ultimátum a la nación, un ultimátum de amor. No abandonen este camino, sigan por este camino, profundicen este camino, suéltense de los dogmas, las tradiciones, suéltense de la ley, suéltense del santuario, suéltense de los sacrificios, suéltense de eso. Esto va a desaparecer. Entonces le dice, este es el... Perdón. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. El que ha de venir vendrá, no tardará, y de ahí en adelante, el justo por la fe vivirá. Eso es hoy. Ni la ley de Moisés, ni las obras de justicia, ni nada. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Imagínate si se vuelven a los sistemas rituales, a la ley, a la seguridad. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi hermano, la palabra de Dios es perfecta. Solo hay que profundizar en ella. ¿Sí? Animémonos nosotros a migrar a una dimensión de solo gracia. En algún momento de la historia se nos conoce como protestantes. Básicamente hay una declaración quíntuple. Yo se lo pongo en castellano, está en latín esa declaración quíntuple. Yo estoy de acuerdo con esa declaración quíntuple. Solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo. Entonces, mis hermanos, esa es nuestra base de autoridad, nuestra base rectora. Y el reino de Dios es hoy. Y este evangelio del reino se predicará a todas las naciones. ¿Cuándo es el reino de Dios? Entonces vivilo ahora. ¿Tu vida está bajo el gobierno de qué? ¿Quién es tu rey? El reino es hoy.
El reino es hoy. Oramos. ¿Alguna pregunta antes de orar? Ahí Saúl dice, miren, interesante el dato histórico, esclarece un montón temas a resolver de la iglesia. Un montón de temas a resolver. Sí. ¿Alguna pregunta? A mí me traía mucho la palabra confianza, que nosotros esperamos confiar en Él, pero en realidad a mí me traía que es una decisión. Yo decido confiar en Cristo, yo decido confiar en Él a pesar de más que el esperar. La confianza de Dios siempre está. Resignificar esperanza es fundamental para nosotros. La esperanza de la iglesia no es que un día Cristo va a venir. La esperanza es que nosotros tenemos todo en nuestro interior para manifestar al Cristo que nos habita. Esa es nuestra esperanza. Para manifestar al Cristo que nos habita. Diga esperanza. Utopía sería lo anterior y esperanza en nuestra posición. No sé. Puedo decir no sé. No sé. Capaz que sí, habría que meditar eso y buscar respuestas a ello. No sé. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Oramos? ¿Quién va a orar? Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por toda esa luz que ha venido a nuestra mente, a nuestro corazón, por salir de toda esa zona de ignorancia. Gracias porque estás demostrando que sos inmensamente grande e inmensamente fiel. Gracias, Señor, por esta oportunidad que vos nos das de ser pueblos e hijos tuyos. Es un gran honor poder hacerlo. Nuestro deseo a todo eso que vos nos das es manifestarte acá en la tierra, acá y ahora, y que la gente entienda que hay un Dios vivo, hay un Dios verdadero que está rigiendo todo esto. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Ruego, pido, suplico que tu Espíritu Santo esté tomando los corazones y convenciendo a aquellos que están dudando en este momento de justicia, juicio y verdad. Amén. Te doy gracias por cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, nos estamos viendo la semana que viene en el capítulo 11. Para alquilar balcón. Vamos a empezar a ver una nube de testigos del trato de Dios con la nación de Israel. Y vamos a aprender lecciones, ¡wow!, acerca del ejercicio de la fe. Entramos en el capítulo 11 a los Hebreos. Entonces, la semana que viene. Los despido a los hermanos que nos estuvieron siguiendo por internet. Cristo los bendice.